con la clase. Hoy vamos a hablar de virus influenza, como les dije. Entonces, este virus de la influenza tiene mucho que ver con las imágenes que tienen ustedes acá a la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Pues resfriado, dolor de garganta. Debemos utilizar es un virus mutado de los pollos, decíamos, de los patos. La forma de contagiarnos era mediante una sida, ¿no? O bien el hurgarnos la conjuntiva de los ojos. El medicamento estrella para él ha sido el oseltamivir, más conocido comercialmente como Tamiflu. El laboratorio jugó una labor preponderante, al igual que en este coronavirus, en la detección, en la evaluación epidemiológica de estos pacientes. ¿Qué nos preocupaba de la influenza? Al igual que este coronavirus que está ahora, pues que podía atacar a los grupos etarios más con mayor predisposición, ¿no es cierto? Los extremos, tercera edad y a los niños, y obviamente a los pacientes que tienen enfermedades de base. Entonces, este virus de influenza ya nos presentó una característica de lo que ocurre con un brote epidémico ya hace, miren, como si nada, 11 a 12 años atrás, ¿sí? Hablamos de la característica en la cual teníamos que aprender primero a informarnos para prepararnos y para actuar en contra de estos virus. Lamentablemente creo que somos muy buenos realmente para olvidar la mayoría. Ya habíamos aprendido eso hace 10 a 12 años. Bueno, ustedes tal vez muy niños todavía, pero sin embargo ya tuvimos una alerta. Históricamente, los antecedentes para la aparición de este tipo de virus, ¿no? Van en 1918, 1919, aparece ya una pandemia de H1N1 que da la vuelta al mundo en 4 o 6 meses, ¿no? Durante 2 años y que aproximadamente mata a 100 millones de personas. En 1957 se tiene otro brote de H2N2 que produjo también un importante número de muertes, llegando solo en Estados Unidos a 70,000 muertos. En 1968, pues un virus que era ya otra mutación de la influenza, la H3N2, fue de menor magnitud y las muertes alcanzan a 34,000. Luego de eso aparece el brote en el 2008-2009, ¿no? Que nos genera la característica de la alerta de la H1N1, ¿sí? Entonces, hubo una alerta anterior a esa por un brote de la H5N1 que empezó a generar grandes conflictos. E interesantemente, históricamente, este virus también empezó en China, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de pandemia, se nos venían estas imágenes. Nadie sabe con certeza cuándo ni dónde iniciará una pandemia, ¿sí? Aunque hablar del tema causa terror, es necesario que conozcamos esta amenaza para estar mejor preparados. La pandemia no se podrá evitar, pero su impacto se puede reducir. He colocado y mantengo este slide desde hace ya 9 a 10 años porque teníamos previsto que iba a volver un brote pandémico. Imagínense, ahora ya tenemos esta vuelta de brote pandémico. Gracias a Dios en nuestro medio no hemos llegado ya a estas imágenes, a estas condiciones de habilitar iglesias, de habilitar coliseos como hospitales móviles. Pero si no nos cuidamos en esta etapa de la cuarentena que estamos, fácilmente podríamos degenerar a este tipo de situación que Dios no quiera que se realice. Entonces, como un dato para que vayamos teniendo las fases de una pandemia empiezan con el periodo interpandémico que va en el 1, los riesgos son bajos humanos, en el 2 ya hay mayor riesgo de casos humanos, se describe que no hay transmisión de humano a humano,
En la etapa 4 ya se evidencia el incremento de la transmisión de humano a humano. Esto ocurrió en Wuhan, ¿no? Entonces ahí vemos nuevos virus que ocasionan casos en humanos y la evidencia de transmisión significativa de humano a humano. Y obviamente la pandemia, cuando la transmisión va de humano a humano, es eficiente y sostenible. Ya ocurrió esto hace 10 años atrás con la influenza, está volviendo a ocurrir con el coronavirus. Entonces, ahora nos dedicamos de lleno a lo que es la influenza. La influenza es un virus que son de 3 tipos. Puede ser A. El virus del tipo A, influenza, es el que principalmente causa los brotes de las gripes estacionales. Tiene un periodo de transmisión corto y causa una enfermedad entre moderada a severa que afectan a todos los grupos de edad. El virus, el tipo B, ¿no? Afecta solamente al ser humano, principalmente a los niños y causa una enfermedad más leve. El C afecta al ser humano, es de rara frecuencia y no produce brotes ni epidemias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el peligroso? El A, porque compartimos este virus, si vale el término, con los animales. Entonces, ¿cómo es que muta el virus de la influenza? Pues puede tener una alteración, mutación gradual, como puede tener una alteración abrupta, ¿sí? Entonces, cuando decimos que esta influenza va a una alteración gradual, ¿qué ocurre? Hay mutaciones a nivel de un ácido nucleico, es decir, va a cambiar apenas a casi un 1% del virus anterior. Este es el virus anterior y estito apenas logró mutar. Esta es una alteración gradual, una mutación lenta. ¿Y qué ocurre con otros virus de la influenza? Que pueden tener una alteración abrupta en el cual el intercambio de los segmentos, la alteración de los segmentos ya es mayor, ¿no? Ya no es un ácido nucleico, sino ya hablamos un segmento completo. Entonces, este es el que da el nuevo subtipo de virus que puede llegar a causar una epidemia y una pandemia, ¿no? Entonces, si todos tenían que ser naranjas, miren, aquí ya tenemos grandes cambios de secuencias, de segmentos ya del gen, ¿sí? Este virus, podemos decir como ejemplo, es el que nos causa las gripes cada año durante el lapso de los cambios de temporada, ¿no? De clima, y este es el que vuelve cada 10 años a causarnos un problema de pandemia. Teóricamente teníamos la pandemia o el brote epidémico de la influenza para este año, ¿no? Con influenza, pero sin embargo se adelantó. Es raro encontrar ahora a muchos de los casos. No son coronavirus, sino que se tratan de casos de influenza, pero que se los confunde por su signo sintomatología. Sin embargo, volvamos a la influenza. Entonces, el virus de la influenza es un virus de tipo ARN de la familia Viridae. El tamaño es de 800 a 200 nanómetros. Dijimos ya, es de 3 tipos. Miren, acá tenemos una fotografía de un microscopio electrónico, ¿no? Hermoso. Los antígenos que tiene son de superficie y son dos, que son las espículas que tienen la envuelta, que van a ser la H, que es una hemaglutinina, y la N, que es una neuraminidasa. Su capa de la envuelta del virus, al igual que del coronavirus famoso, también es de tipo lipídica, y estas espículas que también tiene el coronavirus, ¿recuerdan? ¿No? También son de ese tipo. En este caso, la influenza tiene hemaglutininas y neuraminidasas, ¿no? La hemaglutinina, que le permite ser invasiva en un momento, y la neuraminidasa, que le permite ser más invasiva en el tejido pulmonar, ¿no? Esa es su característica de este virus, entre todo lo que va a tener como componente de su estructura. Entonces, decíamos, tiene dos tipos de componentes externos que van a resultar ser los antígenos que va a tener estas proyecciones tipo glicoproteínas, que van a ser la H, la hemaglutinina, y la N, la neura. Existiendo 16 tipos de hemaglutininas y existiendo 9 tipos de neuraminidasas. Entonces, ¿cómo sale la influenza A H1N1? Entonces será influenza A con hemaglutinina tipo 1 y neuraminidasa tipo 1. De ahí sale esta característica. La transmisión
Pues es un virus que se transmite por vía respiratoria. Miren, este es un estornudo y ahí bota estas microgotículas donde van a estar los virus. Entonces es de persona a persona por contacto próximo. ¿Quién es la forma que nos contagia? Partículas, las microgotas, hasta 1 metro de distancia. Incluso se dice 1.5 metros de distancia. Hay tipos que estornudan realmente fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el contacto indirecto también se da por objetos, aerosoles, ¿no? Los objetos, en el caso de fómites, el hecho de que agarren con la mano al toser la boca y contaminen los objetos, y estos objetos mantienen viable todavía el virus durante un lapso de tiempo. Los aerosoles pueden ocurrir en situaciones especiales de estímulo, en características de volver a subir aerosoles. El periodo de incubación va de 24 horas a 7 días. Su velocidad de diseminación, en el caso de un estornudo, miren, 170 kilómetros por hora o bien 100 metros por segundo en un estornudo. ¿Se dan cuenta? Súper veloz, ¿no? La supervivencia del virus, en este caso estamos hablando de influencia, de 6 a 22 horas en inóculos húmedos y de 22 a 26 horas. Dos tipos de gotas en el estornudo, ¿no? Una que permanece en el medio ambiente en suspensión 6 horas y otra que desplaza entre 2 y 3 metros antes de reposarse. Entonces, si notan hasta aquí, se parece mucho al coronavirus, ¿no es cierto? Bueno, sin embargo, esta influenza, les decía, va a tener diferentes tipos de maglutininas y de neuraminidasas, lo que hace posible que tengamos una influenza de estas H's y con cualquiera de estas N's, ¿no? ¿Cuál ha sido la que ha generado más conflictos últimamente? La H1N1, ¿no? En los humanos, animales, ¿no? En los porcinos, en las aves y aves, ¿no? En este último hemos tenido un brote de a la H2N3, la H3N2, la H2N5, como brotes epidémicos, ¿no? Dentro de lo que son la influenza como infección y enfermedad. Entonces las aves tienen todas las H's, ¿no? Y las N's. Por eso es que le han echado tanto la culpa a este que puse de fotito al pato silvestre en China, ¿no? Entonces, ha habido diferentes tipos de influencias. Vamos a hablar ahora de la que son unos ejemplos. La aviar es una que se proliferó gracias a aves. Ya les he mostrado por qué las aves, miren, las aves tienen todas las H's y todas las N's. Lo que tiene que hacer, pues adecuar un virus nuestro, un virus de humano, y se mezcla con el virus de las aves y nos da un virus. No olviden, todo virus para afectarnos que necesita tener un receptor específico en nuestras células. Si no tiene receptor, ese virus no puede ingresar a nuestras células, por tanto, no nos puede causar ningún daño, ¿no es cierto? Entonces, esta gripe o esta influenza aviar que causa la gripe aviar era principalmente descrita en las aves acuáticas silvestres, o sea, los patos y los gansos silvestres, pero en China, en algunos lugares donde crían animales, pues se mezclaban estos patos y estos gansos silvestres con las aves de corral que ellos tenían, las gallinas. Entonces ahí detectan que las gallinas empezaban a tener este de cianosis, se resfriaban. Tan fuerte era su cianosis que sus patas se volvían azules, ¿no? Entonces, en diciembre del 2003, ¿no? Se hablaban de brotes de influenza avar H5N1 y se ha desperdigado a nivel de todo el mundo, ¿sí? Así que se empiezan a describir las características en los animales, principalmente en las aves, cuál era su característica. Todos los bichos, todos los animales empezaban a morirse. Una característica interesante era que sus huevos eran deformes y de cascarones frágiles de diferentes tamaños, no se movían, se quedaban que se morían. Entonces, es la característica de la cresta y barbilla, patas cianóticas que les mostré anteriormente, era lo que les caracterizaba principalmente. Entonces, en los humanos, ¿cuál era la sintomatología? Muy similar a las de la influenza estacional, pero con mayor acentuación, es decir, con mayor gravedad. La letalidad de este virus H5N1 en humanos, según las estadísticas de la OMS, oscila en el 60%.
es decir, de cada 10 personas que se enferman, 6 morían, ¿no? Si comparamos con el coronavirus, pues el coronavirus tiene una tasa de letalidad baja. O sea, ¿en cuánto estamos? Al 2% de la tasa de letalidad en Bolivia. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que empezó a manifestarse estos cuadros en los cuidadores de ave, en los vendedores de estas aves, en los que mataban y pelaban a los animales, y obviamente también en los servicios de salud de los animales veterinarios. Y de ahí entonces esta influencia aviar se distribuyó así y empieza a crecer, pero resultó ser bastante agresiva para nosotros esta aviar, pero más bien pudo detenerse porque se logró encontrar primero una cura y después una vacuna para poder neutralizar. Esta es la ventaja. Luego trae pues, la influenza porcina o la gripe porcina, que igual empieza a generar un brote epidémico, pero en este caso ya no son las aves, sino los chiquitos los que hicieron madurar y mutar a este virus, mejorándolo, de tal manera que este virus que se propagaba en los cerdos, ¿no? Empieza a causar problemas en las personas. Entonces, dice, los virus de la influenza porcina no se transmiten por los alimentos, sino por las secreciones, ¿no? Respiratorias, tanto de los cerdos, de estos animales, como también entre las personas. Entonces, los síntomas de la influenza porcina son igual a los de la gripe, pero acentuando, ¿no? Mayor también la sintomatología, incluían fiebre, cefalea, falta de apetito y tos, y en algunas personas pues se reportaba ya un problema náuseas, vómitos y diarrea, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurría? Pues llega y aparece la influenza A1, que es una gripe que decimos que es una mezcla de virus aviar más el virus de la influenza que normalmente nos generaba a nosotros. Se forma una recombinación y sale la influenza A1. Su gravedad estribaba de acuerdo a la característica del tracto respiratorio de la persona que se contagiaba y además el contagio era de persona a persona. Entonces empiezan a morir un gran número de personas por sobreestimulación de la respuesta inmune, vía de liberación de citoquinas en el tejido pulmonar, migración de leucocitos macrófagos, destrucción del tejido pulmonar, secreción de líquido en el órgano con edema, inhibición de la respuesta inmune e infecciones por oportunistas. ¿Qué generaba eso? La muerte. Hasta aquí, si se dan cuenta, vemos que se parece mucho al cuadro clínico del coronavirus. Entonces la influenza pues empieza a tener grandes manifestaciones a lo largo. Interesantemente, tiene una característica de mutar. En el 2006 se encuentra en los seres humanos, ¿no? Ya se tenía el dato de 1980 que y este estaba caracterizado, como se había dicho, por la H, que era hemaglutinina, es el que aglutina los glóbulos rojos, y la N, que es la neuraminidasa que le permite ingresar al tracto respiratorio. Es importante que recuerden cuando decimos neuraminidasa, pues todo aquel microorganismo, si se acuerdan, tenemos bacterias también que hemos hablado, que tienen neuraminidasas, pues es lo que les permite volverse patógenos respiratorios, ¿sí? Entonces, esa era la H1N1. Pero también teníamos a las influencias estacionales que vamos todos los años, todos los cambios de estaciones de calor a frío, estas nos afectan. Es una enfermedad transmisible que está causada por este virus de la influenza. ¿Cuál es la característica de esto? Pues que no eran tan agresivos como la gripe aviar, como la gripe porcina o como la 1, ¿no? Y obviamente no son tan duras como el coronavirus que ahora nos está afectando. El coronavirus también tiene mucho de parecido en eso. ¿Por qué? Porque hay otros coronavirus que nos causan gripes estacionales, ¿cierto? Entonces, el modo de transmisión se transmite por vía aérea, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado eso, por las
infecciosa, ingresan al organismo por la boca, nariz, ojos, y esto sucede cuando la sintomología tarda 1 a 4 días. Le pasa al paciente cansancio, debilidad, dolor de cabeza, dolor al trabar, que es odinofagia, tos, dolor muscular, que son las mialgias, dolor en las articulaciones, artralgias, y la molestia frente a la luz, que es la fotofobia. En ocasiones podría provocar problemas estomacales como náuseas, vómitos y diarrea. Estos son los resfríos o gripes que les llamamos comúnmente en los cambios de estaciones. A esto aumentenle mayor sintomatología o más potentes los dolores y malestares, teníamos a la H1N1, ¿no? Que reitero, ahora están al mismo tiempo que el coronavirus. Por eso vuelvo a reiterarles, puede ser que estén pasando por una influenza, por una gripe por influenza, y no así por una gripe por coronavirus. Pero para eso son los exámenes laboratoriales. Bueno, sin embargo, las medidas de prevención, las que ya conocen ustedes, el lavado era pues lo más importante ahora, antes de manipular alimentos, atender bebés, personas mayores, cuidar personas enfermas o contacto con pacientes. Ahí ya repasábamos el arte de lavarnos las manos, que ahora creo que hemos insertado de mejor manera. Reitero, miren, hace 10 años, 11 años, ya habíamos visto esto y creo que no hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Pero bueno, sin embargo, empezó a utilizarse el alcohol gel, que ahora que teníamos que tener cuidado. Cuando abríamos las puertas, usábamos cosas que otros también usaban, el dinero, las monedas, ¿no es cierto? Entonces, para eso usábamos el alcohol. Pero sabemos muy bien que el alcohol gel no sustituye el lavado de manos con agua y jabón y no es útil cuando pues las manos están sucias, ¿cierto? Vamos a volver a recuperar estas características estamos recuperando el usar el alcohol. ¿Cuáles eran las medidas de prevención? Cubrirse la boca, ¿no es cierto? Y la nariz con un pañuelo desechable. Evitar hacer esto que coser con la mano, esto era antes educado, ahora ya no es adecuado. Seguirá siendo adecuado, pero no es adecuado. Después de limpiarse o tocarse la nariz, dar la mano, no frotarnos los ojos con las manos, así por la conjuntiva de los ojos también ingresaba. Entonces, dense cuenta que tiene muchísimo que ver y de semejanza con el coronavirus que ya les hablé. Entonces, ¿cuál ha sido la ventaja de esta influenza? Que se ha podido generar la vacuna, ¿sí? Y esta vacuna se hace todos los años. ¿Por qué? Ya les he mostrado. Tiene posibilidad de mutación, de lenta o abrupta, y en esa característica nos genera la posibilidad de estos brotes epidémicos y pandémicos. Entonces, la influenza estacional, ¿no? Fue de China, la que nos causó problemas, y ahora este coronavirus también es de China. ¿Qué nos ha empezado a causar esta influenza? Pues gran capacidad de transmisión, la sintomatología que era, agudizaba la sintomatología común que la gripe, la hacía más complicada. En este caso, la diferencia entre esta influenza y el coronavirus es que en esta influenza casi todos agudizaban su sintomatología, estaba más complicado. En el coronavirus sabemos que hay un porcentaje que va a pasar asintomático neto y otros oligosincrónicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las medidas de prevención personales? Primero es ponerse la vacuna contra la estacional. Espero que la mayoría haya logrado hacerse colocar esta vacuna, que justo sale cuando estaba empezando la cuarentena, ¿no? Evitar el consumo de la aspirina, ¿no? Si hay fiebre, no sus aspirinas, usen paracetamol o ibuprofeno en dosis no muy altas. ¿No? En el enfermo, pues hay que tenerlo en el domicilio en reposo, ¿no? Para hasta que se recupere y evitar el consumo de tabaco. Y obviamente utilizar mascarilla facial cuando está enfermo o está expuesto al lado de otro infectado. Las características y estas recomendaciones, como es una infección respiratoria, es la misma para todas estas, ¿no? Las ventajas, les reitero, ¿cuáles ahora con la influenza? Tenemos vacuna, ¿cierto? Entonces, el diagnóstico laboratorial para las influencias
la misma toma de muestra que para el coronavirus, ¿no? La, el hisopado o el aspirado nasofaríngeo. Entonces, ¿cuál era la recomendación? Todos los exámenes laboratoriales tienen estas tres etapas: preanalítica, la analítica y la posanalítica. En la etapa preanalítica es a veces donde se cometen más errores y es la que nos anula todo lo que va a ocurrir en las siguientes etapas: el tipo de toma de la muestra, el estadio del paciente, las condiciones del paciente, el transporte de la muestra, la conservación de la muestra, son clave para realizar buenos exámenes y obviamente buenos tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaba? Lo mismo, la utilización del equipo de protección personal, ¿no? Estándar. Ahí ya instauramos pues el uso condicional, que no era novedad, sino que era lo que se debería hacer siempre, pero que no lo hacíamos: guantes, el bata o delantal, la mascarilla, ¿qué nos prevenía? Pues el contacto con esto. Ya se puso en uso, recordamos cómo se colocaban las batas, cómo se colocaba la máscara y cómo tenías que retirártela. Entonces, el equipo para la toma de muestra, igual que para este coronavirus, pues necesitamos hisopos de Dacron, son los hisopos comunes, y utilizamos pues el medio de transporte viral, que es uno que es específico para virus, ¿no? Y obviamente las fichas epidemiológicas y lo demás. ¿Qué preferencias para tomar muestras? Puede ser un hisopeado nasal, lavado y otras dependiendo de la característica del paciente. Entonces, ¿a quiénes se tomaban? Pues a pacientes con sintomatología respiratoria, que se tomaba el hisopeado nasofaríngeo, nasal, ¿cierto? Como con estos hisopos de poliéster de acrón, y algunos de palo de aluminio y otros de plástico. ¿Cómo hacíamos? Toma de muestra al fondo. Esta es la influenza. El que se parece mucho a esto. Y esta era la ficha epidemiológica que se manejaba, que es idéntica también a la que utilizamos para el levantamiento de las muestras de coronavirus. El flucograma que se utilizaba en los lugares tropicales principalmente permitía ir hacia lo que es la influenza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos con la muestra? Utilizamos el medio de transporte viral. Debemos siempre tener el cuidado para mandar de utilizar lo que son las normas para mandar o etiquetar material considerado altamente infeccioso. El recipiente primario, que debe ser así de rosca, sellado, identificado con el hisopo adentro. El recipiente secundario, envolvemos esto en un papel absorbente y lo colocamos en el recipiente secundario, que también debe poderse cerrar bien herméticamente. Lo sellamos y colocamos al recipiente terciario o externo, que es el que puede llevar, en este caso, los perritos, para mantener en la temperatura de 2 a 5 grados y sellarlo para mandar. ¿Qué más teníamos que hacer? Pues colocar la ficha epidemiológica junto con ellos para ser enviado ya en esas épocas el PCR, en este caso para influenza. Los métodos de diagnóstico que están previstos, recuerden, pueden haber métodos directos como métodos indirectos. Entonces, habían la inmunofluorescencia, la serología, que se puede hacer a la influenza, que es el test de inhibición a la hemoaglutinación, el ELISA, ¿no? Las pero bueno, sin embargo, también, al igual que ahora para el coronavirus, empezó a llegar la prueba rápida, ¿no? El cultivo no se está realizando para el coronavirus, pero sí se realizaba para la influenza, la y pues obviamente el PCR en tiempo real pues resultaba ser el método más práctico para realizar más acertadamente el diagnóstico. Igual que este coronavirus, el coronavirus es de tipo ARN, ¿no es cierto? La influenza es de tipo. Entonces, ¿cómo interpretábamos los resultados? Pues podíamos hacer la serología de HAI, ¿no? Inhibición de la magnetinación, o podíamos hacer el ELISA, que también ahora para el coronavirus se está realizando. Entonces podíamos hacer el ELISA sensible, es sensible, rápido, ¿no? Detecta anticuerpos, era una de las opciones alternativas de apoyo. El tratamiento para la influenza en adultos se utiliza el oseltamivir,
por 5 días, y en niños pues ya se dosificaba, ¿no? Había una que permitía hacer la posibilidad de dosificarles, ¿no? Estos medicamentos endógenos, ¿no? Muy bien, ahí viene para menores de un año, de menos de 3 meses, 12 miligramos de vez al día, etcétera, de acuerdo a la edad y al peso en algunos casos. Entonces, si se dan cuenta, esta influenza tiene